Ayúdanos, Señor, a permanecer y guardar silencio, Señor, cuando tú nos hablas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pedimos, Señor, que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor, nuestra vida, Señor. Habla, Señor, que tus siervos escuchamos. Háblanos, Señor, que tus ojos escuchamos. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Así puestos en pie, mis hermanos, quiero dejar el lugar al pastor David Campos para que esté aquí al frente, compartiéndonos el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento, por favor. Gloria a Dios. Muy bien, amados. Pues qué privilegio estar aquí de nuevo en este púlpito y tomar este tiempo para compartir el mensaje de Dios. De verdad, para mí es un privilegio saber que con la predicación de la palabra sigue avanzando, que en algún lugar del mundo también se está predicando la palabra, y esa es la consigna que tenemos de avanzar con el Evangelio. Y bueno, hermanos, pues yo quisiera hoy abordar el tema que hoy me han dado la oportunidad de abordar un tema que yo creo que nos atañe a todos. Hoy le quiero hablar de algo que quizás es eso que le está impidiendo que venga la bendición de Dios a su vida. Hoy quiero hablar de algo que quizás es ese ingrediente que ha impedido que le promuevan su trabajo. Quizás ese es ese ingrediente que le ha impedido que su matrimonio siga avanzando o mejorando. Yo no sé, hermanos, hay muchas áreas que se relacionan con este tema, y yo quiero atraer este tema y darle un enfoque pues al mundo que estamos viviendo hoy en día. Hoy día requerimos y necesitamos también de este ingrediente para enfrentar el mundo de hoy. Estamos de acuerdo que el mundo que vivimos hoy está cambiando constantemente y se está deteriorando constantemente. ¿Estamos de acuerdo? Cada vez la moralidad se va degradando. Nunca ha estado bien, pero cada vez está más pronunciado. Cada vez escuchamos de noticias que nos sorprenden, o tristemente nos acostumbramos a decir, pues ahora ya no esto, ahora ya no lo otro. Y yo creo que tenemos que permanecer alertas y saber si le voy a pedir, sí, mejor apagar el abanico porque me va a estar peleando con las hojas. Y bueno, hermanos, pues este mensaje es precisamente para este tiempo que estamos viviendo. El tiempo que usted y yo es un tiempo retador. Es un tiempo que tenemos que pensar que lo que estamos, o la manera en que lo abordamos, tiene que cambiar. Amén. Yo sé que aquí ha venido usted, hermanos, a escuchar un mensaje, pero yo quiero que se vaya con una idea diferente, o por lo menos se vaya retado a cuestionar su manera de cómo enfrenta la vida. Y bueno, yo espero ya haber despertado esa curiosidad de saber a qué me estoy refiriendo. Y me estoy refiriendo a un tema que todo se nota. Es ese tema que despierta, que se nota luego si anda usted bien o mal. ¿A qué me estoy refiriendo? La palabra de hoy es la actitud. Amén. Repita junto conmigo. Actitud. La actitud, ¿qué es una actitud? Bueno, es eso que nos define. La actitud es una manera de actuar. De acuerdo al autor John Maxwell, la actitud es un sentimiento interior expresado en la conducta. Yo me puedo dar cuenta en qué actitud anda nada más con verle la cara hoy. Bueno, y también usted se da cuenta porque yo soy muy expresivo y todo el mundo sabe cuando ando enojado, cuando ando porque casi que se me lee en la cara la palabra, ¿verdad? Pero hay otros que son más ecuánimes
ves que no sabes si están contentos o enojados, ¿verdad? Siempre igual, ¿verdad? Bueno, qué admiración por esa gente, ¿verdad? Pero la actitud es algo que de verdad nos debe de preocupar, hermanos, y más aún en el tiempo que hoy estamos viviendo. Como hijo de Dios, ¿cuál deberá ser la actitud que usted y yo debemos de tener? Y para esto, hermanos, pues nos vamos a auxiliar de la palabra de Dios que nos ilustra y que nos va a llevar a la verdadera actitud que usted y yo debemos de buscar. ¿Cómo enfrenta su mundo hoy, hermanos? ¿Cómo enfrenta el día a día y qué es lo que espera del futuro, hermanos? El futuro está cerca y tenemos que estar alertas que hay algo que está por acontecer, y yo quiero subrayar, hermanos, que el tiempo está cerca. Amén. ¿Qué está cerca el tiempo? ¿A qué tiempo me refiero? Por la venida del Señor Jesucristo. Amén. Ya trajeron los pinos de Navidad. ¿Y por qué? Pues estamos en noviembre. ¿Por qué ya los pusieron? Porque ya está cerca, ¿no? Ya empieza a ver los olores de Navidad. A mí me encantan los pinos, no crea que estoy en contra de ellos. Claro que sí, ya empezamos a empezar a notar, los centros comerciales se empiezan a engalanar para vestir la mejor época del año. ¿Por qué? Porque vamos a celebrar la Navidad, vamos a celebrar el nacimiento de Cristo. Y así como vienen estas señales, hermanos, usted y yo tenemos que preparar nuestra actitud para lo que viene. Amén. Así es que le voy a pedir, por favor, que abra conmigo Primera de Pedro 4. Y este gran pasaje, hermanos, de hecho el libro de Pedro, para aquellos que están viajando conmigo cada mañana, me ha sido de mucha bendición este libro. Para mí es un referente importante. Y bueno, aquí el apóstol Pedro nos habla precisamente de ese ingrediente que llamamos actitud. ¿Cómo vive usted su vida en Cristo? Si usted está aquí socialmente para cumplir algo, hermanos, pues yo creo que esa actitud se nota. Si veo a alguien aquí dormido, pues es que a lo mejor yo espero que su actitud cambie este mensaje y diga, a lo mejor eso es lo que me falta, ¿sí? Y vamos a leer Primera de Pedro 4, del 1 al 11, y vamos a analizar lo que el apóstol Pedro nos quiere decir. El apóstol Pedro, quiero decirle que posiblemente tanto la primera carta de Pedro como la segunda son las últimas cartas que Pedro escribió. De hecho, en segunda de Pedro, Pedro ya dice que ya está por irse. Él sentía que ya era sus últimos días de vida, estaba sentenciado a muerte. Y bueno, el estar con esa consigna, Pedro anima a la iglesia, lejos de desanimarla. De lo que quiere Pedro es que le pongamos, como dicen, fuego a nuestra relación con Cristo, que es lo importante. Y Pedro nos dejó estas palabras y lo dice de esta siguiente manera. A partir del versículo 1 en adelante nos dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que a vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Vamos a dejarle hasta ahí, hasta el versículo 8. ¿A qué refiere el apóstol Pedro? El apóstol Pedro nos presenta un discurso desde el capítulo anterior acerca de los grandes padecimientos que tuvo Cristo por nosotros.
Cristo vino a padecer por nuestros pecados. Cristo vino a pagar ese precio que usted y yo no podíamos pagar más que con nuestra propia vida. Y sabes, Él vino a poner paz con Dios entre usted y entre Dios y usted. Y lo único que resta a nosotros, ¿qué nos dice? Y puesto que Cristo ha padecido por vosotros, armados del mismo pensamiento. ¿Qué nos está diciendo Pedro, hermanos? Que tomemos la misma actitud que tenía Cristo. Amén. Que tomemos esa manera de pensar y que tomemos esa actitud correcta delante de Dios. El Señor Jesucristo no lo rescató, mi amado, para prosperar. Aunque pudiera ser, el Señor Jesucristo no lo rescató para darle una vida cómoda. ¿Sí? El Señor Jesucristo lo ha rescatado para cumplir sus propósitos. Amén. Lo ha rescatado para que anuncie las verdades de aquel que lo llamó. Amén. Y hemos de tener esa actitud. ¿Y cuál actitud tenía, hermanos? Yo me imagino que el Señor Jesucristo, cuando vino, cada paso que daba en su vida iba con esa actitud, diciendo: mi cita está allá en la cruz. Amén. Y Él sabía que ese día, cada día que Él pasaba en su ministerio, se acercaba más a ese día y enfrentaba dificultades, enfrentaba críticas, enfrentaba muchos obstáculos para llegar ahí. Pero esa era la actitud, enfrentar cuando tenemos conciencia de que el tiempo que estamos viviendo es difícil, hermanos. Yo le pediría que usted, en vez de decir: Señor, calma esta tempestad, Señor, yo quiero, tengo que resistir esta tempestad. Amén. Dios no nos va a quitar del fuego, al contrario, nos va a hacer pasar por el fuego para pasar con victoria. Amén. Dios nos va a secar las aguas, no nos va a quitar las aguas, nos va a decir: cuando pases por las aguas, no te van a llegar. Amén. Así es que la actitud es el juego de la vida, es adoptar una actitud correcta para vivir con lo que nos está tocando vivir. Amén. Mis amados, tenemos el privilegio de vivir en este momento en una ciudad tranquila. Amén. Tenemos el privilegio de vivir en un estado que, según los estudiosos de las estadísticas, es el estado ahorita que goza, de los estados que goza de más tranquilidad. Digo así entre comillas porque esto puede cambiar, mis amados. Si usted ve las noticias, la violencia se está escalando y usted y yo no podemos permanecer ajenos a lo que está pasando en nuestro país. Amén. Tampoco podemos permanecer ajenos a lo que pasa en el mundo. Tenemos que tomar una actitud diferente. No esperemos a que se escale la violencia en nuestra ciudad, como ya en alguna época lo vivimos. Tenemos que tomar esa actitud y tenemos que tomar la actitud de que ya Cristo viene, mis amados. Y ahorita vamos a adentrarnos en esa preparación que quiero dejar sembrada aquí en su corazón, y que vemos que nuestro tiempo aquí también es corto en esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro tiempo en esta tierra es corto. Y hemos de entender, hermanos, que al ser corto, quizás digas 80 años, uy, de aquí a que llegan los 80, pues ya me voy a acercar un poquito más, ¿verdad? Ya no me faltan tantos, algunos les falta un poquillo más, otros no sabemos, hermanos. Todos tenemos que tener esa urgencia de tener esa actitud, hermanos, que no nos deje dormirnos en nuestros laureles, como bien decimos. Así es que, mis amados, ¿cuáles son las actitudes deseables que desea sembrar el Señor en nosotros? Y el apóstol Pedro aquí nos deja nos deja entrever actitudes que usted y yo debemos adoptar. Amén. Actitudes que Dios quiere que usted y yo nos pongamos alertas. Yo no sé cómo viva su vida, hermanos, pero este tipo de actitudes son decisiones que usted tiene que tomar en su vida. Estas actitudes ciertamente están, cuando usted decide caminar por este camino, no va solo. El Espíritu Santo va a fortalecerlo, pero sí tiene que tomar el primer paso para que Dios lo apoye. La primera actitud que vamos a discutir en este pasaje, la primera es una actitud militante hacia el pecado.
Y esto lo vamos a ver en Primera de Pedro, del 4, del 1 al 3. La otra actitud deseable que Dios quiere que desarrollemos es una actitud paciente hacia los perdidos. Ahorita vamos a abordar cada una de estas. Y finalmente, otra actitud es una expectación hacia Cristo, de acuerdo a Primera de Pedro 4, 7. ¿Qué nos dice la expectación hacia Cristo? Que Cristo ya viene, ya lo está enfatizando. Cristo viene y usted y yo tenemos que estar alertas. Y otra actitud es una actitud ferviente hacia los santos. Y bueno, con esto dicho, hermanos, vamos a analizar la primera actitud que Dios desea. La primera actitud la vamos a encontrar en Primera de Pedro 4, del 1 al 3, que nos dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Amén. ¿Qué vamos a esperar de nuestro caminar en Cristo? Vamos a esperar los sufrimientos que pasó Cristo. Amén. Hemos de esperar que nuestro caminar no va a ser fácil. Amén. ¿A quién le gusta sufrir dolor? A nadie. Pero ¿impedirá el no sufrir dolor mejor no caminar con Cristo? ¿Llevar una vida cómoda y tranquila? Claro que va a sufrir dolor, hermanos, al sufrir rechazos por seguir a Cristo. Claro que vamos a sufrir dolor al recibir pruebas. Claro que vamos a recibir dolor al recibir alguna enfermedad. ¿Nos impedirá eso de seguir a Cristo? Dice la palabra de Dios que nos armemos. Dice: vosotros pues, en otros pasajes nos dice, nos armemos del mismo sentir. Cristo no vino a sentarse a que lo sirvieran, aunque lo merecían. Él vino a servir, a entregar su vida. ¿Estamos? Entonces, dice la palabra de Dios que nos armemos del mismo pensamiento. Y otra forma que nos dice armemos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido terminó con el pecado. El pecado, mis amados, es algo que tenemos que terminar. Amén. Es algo que tenemos que acabar en nuestra vida. Terminar con el pecado para algunos va a ser difícil. Hay pecados en la vida que no se rompen fácil, que son hábitos que están tan arraigados que se batalla. Para alguien que batalla, como un ejemplo de muchos, podrá ser con la ira. Si usted tiene problemas en la ira, el quitarse esa costumbre de gritar y de explotar por cualquier cosa, pues requiere primero de arrepentirse y luchar contra esa actitud. ¿Estamos de acuerdo? Y habrá muchos pecados. El pecado, mis amados, el que militemos, dice la palabra, el que nos armemos de un pensamiento militante hacia el pecado. En otras palabras, hermanos, cuando, yo no sé, ¿hay algún militar aquí en la... no, ¿verdad? Alguien, cuando va uno a la milicia, ¿verdad? Pues te dan órdenes y las tienes que cumplir independientemente de cómo te sientas. ¿Estamos de acuerdo? Los soldados se les da una orden y la tienen que cumplir. Y el Señor Jesucristo desea que tú y yo militemos en contra del pecado. No lo podemos tolerar. Yo no sé cuántos de aquí han ido al cine, pero no sé si se han dado cuenta que cuando usted entra al cine, de repente pues no ve porque está oscuro, ¿verdad que sí? Y cuando entras a la sala del cine, pues ya empiezas a acostumbrarte a la oscuridad y de repente ya empiezas a ver las filas y de repente ya está normal la cosa. ¿Sí les pasa lo mismo? ¿Verdad? Y empieza a apagarse la luz y ya empieza la proyección y a veces hay escenas muy oscuras y aún así llegas a ver gente y ves los asientos porque te acostumbras a la oscuridad, te acostumbras rápidamente a la oscuridad. Y a veces, hermanos, en ese mismo sentido, así nos acostumbramos a vivir en el pecado, a vivir en oscuras, en la penumbra, ¿sí? A vivir, decir, pues es normal que así se vea, que el pecado es algo natural, pues ¿qué tiene? O sea, si a él le gusta, pues no sé si han oído esa, ¿verdad? Déjalo, ¿qué tiene? Todo el mundo hace lo mismo, no pasa nada, ¿sí? ¿Será esa la actitud que quiere Cristo en nosotros? Dios desea que andemos como debía, dice la palabra. Dios desea que veamos el pecado como lo que es, algo que nos va a separar
y que nos va a restar. Y en el versículo 2 nos dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. La palabra dominguera de ahí es concupiscencia. ¿Qué quiere decir concupiscencia? En otras versiones es los deseos carnales. Amén. Aquellos que viven por el estómago, aquellos que viven por lo que sienten y lo que quieren hacer lo hacen. Esos son las concupiscencias. Las concupiscencias son esos deseos que te llevan al pecado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si yo pongo un montón de azúcar aquí y están unas hormigas por ahí, ¿qué creen que va a pasar? Las hormigas en forma natural van a estar caminando para atrás, se van derechito al azúcar, porque ellas tienen esa tendencia natural a buscar azúcar. ¿Sí? Si usted pone el azúcar por ahí, estoy seguro que las hormigas se van a preguntar qué pasa, se van derechito, ¿verdad? Al azúcar. Y para cuando acuerda ya ese montón de azúcar desapareció. Así es la concupiscencia. La concupiscencia es algo que te arrastra, que no sabes por qué, pero ahí vas. ¿Sí? Hay pecados que te arrastran por el oído, pecados que te arrastran por los ojos, por los sentidos. ¿Sí? Hay gente que se le antoja, unas heladas, ¿verdad? Y ya empiezan a ver dónde, ¿verdad? De dónde sacan para ir o cómo le hacen, y hacen todo. El pecado así es, mis amados. Y dice la palabra de Dios que ya no, en el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. De a partir de adelante, una actitud que nos debe distinguir, hermanos, es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Digo una vez si usted está de acuerdo. Amén. Hemos de vivir no conforme a lo que a mí se me hace, no conforme a lo que a mí se me antoja, o no conforme es que yo así soy y pues tengo que, ¿verdad? Hemos de vivir en lo que nos resta de nuestra vida. Yo no sé cuántos años vaya a vivir usted, mi amado, porque los creyentes, nosotros los seres humanos tenemos dos opciones: o morimos mañana quizás, porque la muerte nos puede visitar en cualquier momento, o viene Cristo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a vivir? Si Cristo viene mañana, ¿qué va a hacer hoy, hermanos? ¿Qué va a hacer hoy? ¿Se me va a ir al Netflix a acostar o qué va a hacer? Seguro algo diferente tenemos que hacer. Y la voluntad de Dios es que ciertamente, hermanos, hemos de vivir afirmando nuestros corazones y saber para dónde vamos. La actitud no es que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, esforzándonos por conocer la voluntad de Dios. ¿De qué manera voy a conocer la voluntad de Dios, hermanos? ¿De qué manera? ¿Se ha preguntado cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y yo le quiero decir la buena noticia, que la voluntad de Dios, el 99% de la voluntad de Dios para su vida, ya está aquí escrito. Amén. Ya está aquí en esta palabra contenida, en estas pastas, la obediencia a esta su palabra. Ahí está la voluntad de Dios para su vida. Y que si se va a casar o no se va a casar, y que si abre un negocio nuevo o no lo abre. Mi amado, cuando usted está dentro de los principios de la palabra de Dios, la toma de decisiones para su vida personal le va a ser más fácil. Amén. El tomar una decisión de que si se casa o no se casa, si compra, si cambia de trabajo o no cambia, yo qué sé, las decisiones importantes aquí están, si usted se conduce a través de los principios que aplican en la palabra. Amén. Hemos de conocer la palabra aplicándola en nuestra vida. Y termina en el versículo 3, y me llama mucho la atención cuando dice la palabra: baste ya el tiempo pasado. Amén. Basta. Se acabó el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Palabras muy fuertes que se están pronunciando aquí Pedro. ¿Qué nos dice que hagamos con eso? ¿Qué nos dice, mis amados?
que dice, basta ya. Amén, basta ya. Dígale a su compañero, basta ya. Al que está al lado, que se me está durmiendo, dígale, basta ya. Ya se acabó. Y mira que las concupiscencias, dice, las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, son pecados sumamente adictivos. Son pecados que marcan vidas. Y quizás usted diga, es que yo soy bueno, yo he llevado una vida muy ordenada. A lo mejor sí, hermanos, pero aún Cristo vino a rescatar a los buenos. Amén. Porque bien dice la palabra de Dios que todos somos pecadores. No necesitamos haber andado en las calles de tolerancia, ¿verdad? Haciendo lo que el Señor sabe de dónde nos ha rescatado. Y dice la palabra de Dios que hemos de trabajar en contra del pecado en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Hemos de dejar atrás esas prácticas que yo sé que usted sabe delante de Dios las tiene que dejar. Cuando usted está en la intimidad y que nadie lo está viendo y que hace lo que no le gusta, Dios los tiene que saber. Dios lo sabe, mis amados. Tenemos que arrepentirnos y cambiar esa mentalidad y de decir, basta ya, hasta aquí. Sí lo hice, reconozco el pecado y ciertamente, hermanos, Cristo ha permitido que a través de su sangre ese pecado sea perdonado. Lo único que tenemos que hacer es confesarlo, arrepentirnos, ¿sí? Darle un giro a nuestra vida y pues dejar atrás, amén, una situación que tenemos que ver, suponiendo que el problema sea la embriaguez. Si por ahí alguien que tiene ese problema y tiene que confiéselo como un pecado. Y ciertamente arrepentirse, hermanos, es alejarse del pecado, alejarse del ambiente, y lo menos que debe hacer es pasar por el depósito de siempre. Búsquenle, sáquenle la vuelta, ¿verdad? A todo aquello que lo incite a pecar es tiempo de hacer cambios profundos en su vida. Y bueno, esa es una actitud, hermanos. Busquemos tiempo, dice la palabra, baste ya, dice la palabra. Otra actitud que Pedro nos anima es una actitud paciente a los perdidos. Amén. Y la vamos a leer en los versículos del 4 al 6 que nos dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán a cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dios desea, hermanos, que la actitud que tenemos que tener contra más bien, no es en contra, con los perdidos, es una actitud paciente. Ellos, primeramente, si le preguntan, oye, ¿por qué tú ya no? Dese por privilegiado, hermanos. Oye, ¿por qué tú ya no te juntas allá? Pues si nomás faltaste tú allá en la cantina, ¿verdad? Yo no sé. ¿Por qué ya no haces aquello? ¿Por qué ya no nos acompañas allá en la procesión como cada año? Yo no sé. Va a haber situaciones que les van a extrañar. Y bueno, dice la palabra de Dios que seamos pacientes. Sabemos que ellos necesitan testimonio. ¿Cómo van a escuchar las personas el Evangelio, hermanos? ¿Cómo lo van a escuchar? ¿Vamos a esperar que llegue un gran predicador famoso a la ciudad para que le predique el Evangelio? ¿Quién le va a predicar? Pues tenemos que ser nosotros mismos. ¿Quién le va a predicar a su familia de Cristo? Y vas a decir, no, hombre, es que mi familia. Pues sí, hermano, pues lo conocen, saben quién es. Y más impacto va a aparecer cuando ellos noten el cambio. Cuando ellos le digan, oye, ¿por qué tú ya no haces esto? ¿Por qué ya no participas en aquello? Sí, la palabra de Dios nos dice que si ellos se van a extrañar, que ya no haces lo mismo que ellos hacían antes, que tú. Entonces, esa es una actitud que debemos de perseguir. Debemos enfrentarlos y entender que un día, si ellos no se arrepienten, van a enfrentar el juicio. Amén. Papás, si tienen hijos que están en un mal camino, hermanos, es tiempo que lo confronten con la palabra de Dios. Amén. No podemos tolerar el pecado. Más ahora que se vive ahora la inmoralidad con una naturalidad tremenda. ¿Sí? Y hermana, ¿qué pasó con su hijo? No, pues se fue con la novia. Ah, pues bueno.
¿Y está casado? No. ¿Qué para qué? ¿Verdad? Bueno, yo no sé, ¿verdad? Tantas veces que hemos oído esa plática. Tenemos que confrontar el pecado. Que sepa el muchacho que su estilo de vida va totalmente en contra de Dios. Que sepa que tener relaciones fuera del matrimonio es pecado y que trae consecuencias. Ciertamente el pecado no hay que darle tregua, hermanos. Y el pecado tenemos que señalarlo, y más si está en nuestros hijos, pues tenemos que confrontarlos. Y si aún así le siguen por ahí, bueno, pues ya están en conocimiento de ellos que hay consecuencias. Amén. Tenemos que ser militantes por un lado y por otro lado pacientes. Dios va a hacer la obra en ellos. Oremos que nuestro testimonio sea un testimonio que llame la atención. Amén. Así como en alguna ocasión me puse a dieta y me van a decir, uy, pues ya me hace falta otra vez. Pero la doctora una vez perdí 10 kilos y me dice, ya es testimonio, usted ya es testimonio, ya se le nota, ¿verdad? Yo no sé si a Cristo se le note a usted en su vida, hermano. Usted necesita buscar que su vida refleje a Cristo. Amén. Si yo voy por la tiendita y pregunto por usted a la tiendita de su casa, oiga, ¿conoce a don? Ay, sí, ya sabrán qué habrán dicho, ¿verdad? O que digan, que se exprese bien de usted. Sí. Yo no sé, mis amados, ¿cómo piensen, verdad? El de la tiendita tiene un buen termómetro, ¿verdad? Y fulanito, sí, que no deje estacionar a la belleza. Bueno, yo no sé, ahí son termómetros, hermano. Nuestro testimonio brilla, nuestro testimonio se nota. Yo no sé cómo se conozca usted en su trabajo, pero es tremendo los ambientes de trabajo, y hemos de orar y fortalecernos de manera que no nos dejemos contaminar por el ambiente que nos rodea, hermanos. Seamos promotores, ¿verdad?, de la luz, porque ciertamente esa gente a donde usted va, usted es el único embajador de Cristo que tiene en ese lugar. Amén. Esa empresa, esos compañeros que tienen, la única persona que puede llevarles el evangelio es usted. ¿Se han puesto a pensar en eso? Hay fábricas que le piden a sus empleados 12 horas continuas de trabajo, más el transporte. ¿Quién les va a compartir esa gente? ¿Quién? ¿Qué día esa gente se va a sentar en la macroplaza para que venga un evangelista y le entregue un folleto en la mano y se tome el tiempo para leer? ¿Se dará ese día? Usted y yo, mis amados, somos los encargados de llevar el evangelio. Y no nomás de compartirlo, que es importante que usted comparta el evangelio, sino que lo comparta con su vida. Amén. Que se note que usted no es de este mundo, ¿verdad? Que usted pertenece al reino de Dios, ¿sí? Que se denote que usted no maneja el lenguaje que se maneja comúnmente, ¿verdad? Yo no sé cómo se maneja. Que no le digan, ¿a poco resulta ahora que es cristiano? Órale, ¿verdad? Que le digan, yo no sé, pero que su testimonio brille. Amén. Y yo creo que eso es importante. Tenemos que crear una actitud que de verdad impacte, hermanos. Y yo creo que esas actitudes, por un lado, hermanos, las produce el Espíritu Santo, y por otro lado la produce la decisión suya que tome hoy en esta mañana. Si usted va a salir de aquí igual, si usted me va a llegar a la casa y se le va a olvidar este mensaje, bueno, pues yo ya cumplí. Pero si usted va por lo menos a pensar y decir, bueno, ¿cómo aterrizo esto en mi vida personal? Yo creo que es tiempo que cambie. Yo creo que ya debo de buscar más al Señor. Bueno, pues eso es importante, hermanos, establecer todo lo que tenga que hacer para vencer el pecado en su vida, establecer lo que tenga que hacer para dar testimonio a esos compañeros, a esos vecinos, al de la tiendita, ¿verdad? Que sepa que usted tiene algo importante que decirle. Amén. Que no se le vaya el vecino. A mí ya van 2 vecinos que se me van y, ay, cómo me han dolido. Y dije, nunca me dio tiempo. Y bueno, pues que eran bien mala onda, nunca me hablaron en 20 años, ¿verdad? Pues bueno, yo qué sé, hermanos, usted y yo tenemos la misión de dar testimonio. Amén.
Dios le va a dar esas oportunidades de compartirle a ese vecino. Dios le va a dar la oportunidad de llamar la atención de alguno de sus parientes. Amén. Así es que seamos sabios, hermanos, y andemos de una manera que de verdad seamos hijos de luz. Amén. Donde caminemos. Otra actitud deseable, hermanos, que tenemos que tener. Y la vamos a leer en 1 de Pedro 4:7. Y es una actitud que tenemos que buscar, hermanos. Me encanta este versículo porque dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Díganlo por favor junto conmigo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ¿sabes qué, mi amado? El fin de todas las cosas se acerca. No crea usted, hermanos, que vamos a vivir igual todo el tiempo. Este mundo se va a acabar. Este mundo va a ser juzgado. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver una multiplicación de la maldad, o sea, lo que usted está viendo se va a ir escalando, y el fin de todas las cosas está cerca. En otras palabras, Cristo ya viene. Amén. Cristo ya viene. ¿Y sabe qué, mi amado? Cristo viene por una iglesia madura. ¿Estamos de acuerdo? Cristo no va a venir por gente que todavía está pensando si usted puede ser, le gustaría quedarse. Si yo quiero irme con Cristo, pues tengo que empezar a madurar, hermanos. Tenemos que empezar a madurar. No podemos esperar a que nos entren las ganas de orar. ¿Estamos? No podemos decir: es que yo no oro más tiempo porque no me dan ganas, no tengo tiempo, no me alcanza. Tenemos que decidir, mis amados. Tenemos que ser firmes, radicales. Que hacer un hábito de oración cuesta, sí cuesta. Si hacer un hábito de lectura en la palabra cuesta. Estamos, estar cerca, tener contacto con la palabra de Dios, meditarla, estudiarla, traerla en mente, cuesta. Es un esfuerzo que tenemos que hacer. Y de esta manera, hermanos, debemos entender que el tiempo se acerca. El apóstol Pedro nos lleva a considerar seriamente la venida de Cristo, y para esto, mis amados, en este pasaje nos da 10 mandamientos. Le digo así con la mano mandamientos porque no son los 10 mandamientos de Éxodo, son mandamientos ciertamente, porque todo lo que viene en la palabra de Dios, hermanos, si viene en forma de imperativo, de orden, es porque hay que cumplirlo. Amén. Hay que cumplirlo, pero ¿sabe qué? Hay bendición si usted obedece. Amén. Dios bendice a la gente que obedece su palabra, y tenemos que estar listos para eso. ¿Qué es lo que desea el Señor? El primero, en el mismo versículo nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios. Amén. Fuera botellas. Órale. No, sobrio, sí, ciertamente la palabra sobrio pues es ausencia de alcohol, ¿verdad? Pero ¿será esa la sobriedad que Dios quiere? Bueno, sí desea que si usted tiene problemas por ese lado, pues ya es tiempo que esas botellas se salgan de la casa, ¿verdad? Pero también la sobriedad obedece a estar alerta, estar atentos. ¿Estamos de acuerdo? Estar sabiendo que el diablo está suelto y que está trabajando en contra de nosotros, y tenemos que ser sobrios y velar. Dice la palabra: sed pues sobrios. Sobrios, una persona sobria está aquí en la iglesia cada vez que se abre la puerta, porque quiere saber más. Amén. Una persona sobria estudia la palabra de Dios porque quiere saber y entender lo que se tiene que hacer. Medita en la palabra. Eso es sobriedad. El de entender, de decir: ¿por qué Dios dice esto y yo estoy viviendo esto a otro? ¿Qué pasa? Vamos a meditar la palabra, traerla presente. La sobriedad obedece también a tener la cabeza fría, ¿verdad? No podemos contagiarnos con el hervor de la sociedad, y más ahora, hermanos, que nuestra ciudad está por convertirse en el epicentro del mundo próximamente en el año 2026. ¿Sí? Ser sobrios. ¿Qué va a ser Visión Oriente en el 2026? ¿Ya se pusieron a pensar?
Vamos a ser visitados por gente de todo el mundo. Monterrey se va a convertir en un epicentro y va a venir gente buena y gente mala también. Gente que quizás sea su oportunidad de escuchar el Evangelio por primera vez, quizás. No sabemos. ¿Está lista Visión Oriente para eso? ¿Ya planeamos algo para esas fechas? ¿Qué vamos a hacer? Ser sobrios, entender que viene. La sobriedad, hermanos, implica también saber que tenemos que trabajar en nuestra vida personal día a día. Estar alertas, presentes, ser sobrios. Y dice la palabra, también otra palabra que dice, y velar en oración. Amén. Diga conmigo, velar en oración. Velar en oración. ¿Cuánto ora usted a Dios cada día, hermanos? Amén. ¿Cuánto ora? A ver, vamos a echar un vistazo y bien honestos, hermanos. ¿Cuántos oran por lo menos 5 minutos al día? A ver esas manos. ¿O que oran más de media hora al día? 1 hora. A ver, 2 horas. Mis amados, ¿dónde está el nivel de fe? Si usted no está orando, hermanos, algo le va a pasar. Sí, sencillamente Dios no lo va a dar. Que le diga al Señor Jesucristo, como le dijeron a Pedro, al mismo Pedro, para que Pedro nos esté recordando esto, es porque no vivió. Vino el mismo Señor Jesucristo y le dijo: San Pedro, no pudiste velar ni siquiera 1 hora. Estaba a punto de ser crucificado el Señor Jesucristo. Era la noche más importante que Pedro debería estar orando y clamando para que el Señor le fortaleciera. ¿Y qué hizo Pedro? Bien dormido Pedro. ¿Cómo estamos ahorita, hermanos? Se acerca la venida de Cristo. ¿Cómo estamos? ¿Estamos orando? Sí, está la velada de oración de los miércoles, gloria a Dios por ese esfuerzo. Pero la velada de oración no es todo el resto de la semana, hermanos. Tenemos que elevar nuestro nivel de oración. Yo lo reto, hermanos, y me reto a mí, ¿verdad? Yo viéndome en el espejo, ¿verdad? Yo creo que sería bueno de repente poner un espejo ahí para que el predicador también se vea que es parte, que la pedrada va junto con él, ¿verdad? Para él también. ¿Cuánto vamos a orar esta semana? Pongámonos metas, hermanos. Eleve su nivel de oración. Velar, dice la palabra. Velar. El velar quiere decir, pues, estar alerta, quitarle horas al sueño quizás para poder tener más tiempo. Yo no sé la estrategia que tenga que seguir, pero yo estoy seguro, mis amados, que después de un buen tiempo de oración, su vida no va a ser la misma. Amén. Ese día va a ser diferente. Pruébelo. Amén. Esa respuesta que tanto espera va a venir. Amén. Yo no sé qué esté pasando en su vida personal, pero el tiempo de oración es esa oportunidad que Dios nos da de echar todas nuestras cargas delante de Él. Qué gozo saber, hermanos, que Dios escucha a los que claman a Él. Ha clamado al Señor, ha llegado a ese nivel de oración. Si usted nada más, su nivel de oración llega nada más a darle gracias por los alimentos, bueno, ya es un comienzo, pero ya es tiempo que empiece a explorar otros temas. Por ahí tuvimos un curso de oración que yo creo que bien vale la pena seguirlo a poner en práctica, hermano. Si usted no fue, pregúntenos, nosotros le compartimos con mucho gusto, pero la oración es algo que tiene que ser. Dice la palabra velar en oración. Amén. Ese es algo que Pedro nos recomienda. Y otro punto es el versículo 8 que nos dice: ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Algo que debemos de distinguirnos, hermanos, es el amarnos los unos a los otros. El Señor nos ordenó que nos amáramos unos a los otros, y que ciertamente, hermanos, debemos de ser un amor ferviente. Nos debe de poder que el hermano esté pasando por una prueba. Nos debe de poder que el hermano no esté avanzando en su vida personal, orar por él. El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no le vamos a pasar los pecados al hermano, pero no lo vamos a exhibir tampoco. Vamos a orar por él.
Amén. Que en vez de decir, hombre, es que el hermano, y empieza, vamos a orar por él mejor. En vez de estar murmurando, vamos a orar. ¿Qué está pasando esto en la conferencia? Vamos a orar. Sí, oremos, amémonos unos a otros con amor ferviente. Otro punto que tenemos que ver, hermanos, pues versículo 9 nos dice, hospedaos los unos a otros sin murmuraciones. Amén. Dice la palabra de Dios que seamos hospitalarios. Los hospitalarios, hermanos, es bendecir a los hermanos con lo que te dio a él. Amén. Sin murmurar. Amén. Yo siempre traigo las cocas al estudio. Nadie más trae. Sí. Yo no sé, hermanos, cómo sea, ¿verdad? Que nomás yo traje papitas y nadie trajo, ¿verdad? Bueno, yo no sé, mis amados. Seamos hospitalarios. Procurémonos, visitémonos, demos de nuestro tiempo a los hermanos. Y bueno, hermanos, tenemos que consolidarnos en un solo cuerpo, porque eso no es lo que nos va a distinguir de los demás. ¿Estamos de acuerdo? Que no seamos un club social de fin de semana, que seamos el cuerpo de Cristo trabajando. Amén. El cuerpo de Cristo avanzando. Sí, Misión Oriente tiene y deberá seguir avanzando y engrandeciendo el reino, hermanos, y hemos de hacerlo juntos. Amén. Con todos los dones. Y ahí viene el siguiente punto, que es el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministreslo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da. En otras palabras, mis amados, hemos de usar los dones espirituales que Dios nos dio. Cada uno de nosotros, hermanos, en este lugar nadie es más importante que otro. Yo estoy aquí porque el Señor me puso ahorita, pero eso no quiere decir que yo sea más importante que usted. Dios le ha dado dones especiales, dones espirituales que nos ha de poner en práctica aquí entre nosotros. Sí, Dios a algunos les dio dones y talentos, que tenemos grandes talentos aquí, que de verdad que bendecidos somos, hermanos. Yo no sé que lo grande que se dé de saber que tenemos hermanos que están dispuestos a donar su talento. Tenemos talentos de enseñanza, hermanas que tienen dones especiales. ¿Se los va a quedar, hermanos? Tanto año en Cristo y todavía no tiene un grupo de discipulado. Amén. No sé, los dones que Dios le da, hemos de ponerlos en práctica. Otra recomendación que Pedro nos hace en virtud de que ciertamente, hermanos, tenemos que esperar a Cristo. Y si hemos de esperar a Cristo, además de usar los dones, dice el versículo 12, se los leo tal cual: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Va a haber pruebas, hermanos. Sí, esto se va a poner difícil y usted y yo tenemos que estar preparados para los tiempos de guerra, los tiempos de dificultad. ¿Estamos de acuerdo? Dios lo va a bendecir, Dios lo va a fortalecer, pero no se extrañen cuando pase la prueba. Amén. La prueba llega y la prueba hemos de enfrentarla con el poder del Espíritu Santo, hermanos. Hemos de sobrevivir y hemos de enfrentarlo. No sé qué vaya a venir para el próximo año, pero hemos de enfrentarlo con esta actitud, hermanos, de no dejarnos intimidar y no buscar la comodidad de que no, pues yo no voy a predicar porque me da pena. Amén. Yo no comparto porque lo que van a decir de mí. ¿Qué comparto? Bueno, si no tienen que compartir, hermanos, cuestiones que hay en su corazón realmente. Amén. Si nunca ha tenido un grupo de discipulado, ¿por qué no lo ha tenido? Si tiene tanto años de estar recibiendo, ¿qué le falta? ¿Le falta algo? Se lo damos aquí. Amén. Si algo tenemos en Misión Oriente, y eso es lo que quisiera ver, es que tenemos grupos para equiparlo con todo lo que usted ocupa para que compartan el Evangelio, hermanos. Y bueno, otro punto es que Pedro nos entiende, está en el versículo 16 al 18, nos dice: pero si alguno padece como Cristo, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros,
¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Claro que van a venir pruebas, hermanos, porque Dios permite las pruebas precisamente para que nuestra fe crezca. Amén. Dios permite las pruebas porque sabe que Él necesita fortalecer nuestro carácter. Y bueno, mis amados, dice la palabra, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen la palabra de Dios? Así es que si Dios empieza el juicio permitiendo pruebas en su vida y dificultades, es porque Dios desea, por un lado, que crezcamos, y por otro lado, saber que los que no tienen a Cristo un día van a enfrentar el juicio de Dios. Y va a ser terrible. Y dice en el versículo 18, dice, el justo con dificultad se salva. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde cree que va a acabar? Así es que, mis amados, el juicio ha de empezar por esta casa. Amén, por esta casa. Aquí vamos a enfrentar dificultades. Si el día de mañana le dicen que se terminó su trabajo, no se extrañe, Dios quiere hacer algo en su vida. Si el día de mañana enfrenta otra dificultad, hay tantas dificultades, mis amados, que tenemos que enfrentar. Y Dios nos ha dado todo para tener victoria. ¿Estamos? El punto aquí es que tengamos esa mentalidad, esa actitud. ¿Estamos de acuerdo? No nos extrañemos. ¿Por qué si yo soy perfecto? ¿Por qué me viene esto? ¿Por qué? Porque ya no tengo para otro carro. Yo no sé, mi amado, que por qué no tantas cosas que no hemos podido superar. Hermanos, es tiempo de buscar en oración al Señor, cambiar nuestra actitud. Y sí, ciertamente, hermanos, Cristo no vino para nuestra comodidad, Cristo vino para salvarnos. Amén. Cristo vino para que usted y yo no seamos su portavoz y lo representemos. Amén. Él ha venido para que nosotros le demos gloria a su nombre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, que la gente que ahorita nos critica nos diga al futuro, híjole, y tanto testimonio esto es lo que nos predicaba y yo nunca lo escuché. Con razón aquel era así como es. ¿Dirá eso la gente? Cuando este mundo se acabe, que diga, sí, me acuerdo que él daba testimonio. Yo no sé, mi amado, pero la actitud tiene que cambiar. Un cambio de actitud determina el futuro de nuestra vida. ¿Cómo va a ser su vida de aquí a 5 años, hermanos? Como se preguntan algunos, de aquí a 10, ¿cómo va a ser su vida? Va a depender de la actitud que tome usted hoy. Si hoy me sale de aquí de la iglesia como se vino, dice, está bien. O decide por lo menos trabajar este concepto en su mente y decir, bueno, yo creo que tengo que cambiar de actitud, tengo que buscar al Señor, tengo que representar dignamente al Señor en este tiempo. Es tiempo de que yo sea un digno representante del Señor. Busquemos a Dios para sanar nuestro corazón. Yo creo que esto es algo que tenemos que buscar, mis amados, sanar nuestro corazón. Dios ofrece todos los recursos para que usted sane su corazón. Echar fuera toda amargura, ¿verdad? La amargura lo puede desviar del camino. La amargura, entre otros, la tristeza, yo no sé qué es lo que hay en su corazón. Busquemos al Señor para sanar nuestro corazón, confesemos nuestros pecados y desarrollemos una actitud de arrepentimiento. Sí, mis amados, no usemos la gracia como detergente, ¿verdad? Y ya quedó. Sí, tenemos que usar el arrepentimiento, es para transformación, para cambiar a otra vida diferente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no es jabón de uso, ¿verdad? Que pues entraste como que ya se va a ensuciar mañana otra vez, ¿verdad? Ciertamente la gracia, mis amados, es esa oportunidad que Dios nos da para cambiar algo en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Así es que Dios nos bendecirá de acuerdo a nuestra actitud. ¿Quién está seriamente interesado en que Dios lo bendiga? A ver, vamos a otra vez. ¿Quién está verdaderamente interesado en que Dios lo bendiga? Amén. Bueno, pues tenemos que cambiar la actitud. Dios ya está listo. Amén. No me diga si Dios quiere. Dios ya quiere, hermanos, bendecirlo. Amén. Lo único que tenemos que hacer es cambiar la actitud. ¿Sí? Cambiar ese carácter y poner el carácter de Cristo en nuestro corazón. Amén. Pongámonos de pie, por favor.
Y vamos a darnos esta oportunidad de pensar, hermanos. Y yo quiero que usted piense, así puesto en pie, le quiero pedir que se dé la oportunidad de cerrar sus ojos. Y no se me distraiga con el compañero de al lado. Y yo le pido que ahí con sus ojos cerrados piense cómo está su actitud ante el mundo, cómo está su actitud ante Dios. ¿Que hay algo ahí que hay que cambiar? Ponga al Señor delante de Él, póngase delante de Él y diga: Señor, transfórmame. Sí, Señor, examíname. Dígale: Señor, examíname y ve si hay en mí un camino de perversidad. El Señor lo invita en este momento, hermanos, a examinarse. Pídanle al Señor que entre en su corazón y lo transforme. Sí, diga: Señor, yo quiero salir de aquí transformado. Tomémonos un momento para orar y pídanle al Señor ese cambio de actitud, hermanos. Padre Santo, quiero darte gracias, Señor, por este momento de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra sabemos, Señor, que tú nos amas y que tú nos has dado todo lo que necesitamos, Señor, para estar bien contigo, Señor. Y hoy yo quiero salir de aquí, de este lugar, diferente, Padre. Yo quiero salir con ganas de cambiar mi actitud hacia la vida, Padre Santo. Y yo pongo en tus manos a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que hagan un compromiso contigo ahí en su lugar. Que tú los visites y que tú hables, Señor, a través de esta semana y que les reveles esas áreas en las que ellos tienen que trabajar, Padre. Sabemos, Señor, que el mundo necesita luz, Señor, necesita ese testimonio, y quién mejor que nosotros para dárselo, hermanos. Así es que, Padre Santo, habla nuestra vida, Señor. Te damos